Bienvenidos sean todos nuevamente, pero hay bastante inasistencia, supongo que venían o vienen atrasados con el otro profe. Vamos a compartir por acá algunas ideas, algunas páginas por allí. Respecto de nuestra tutoría. Entonces acá tenemos una tutoría que nos estamos adelantando un poquitito a la parte dinámica que hacemos en definitiva con la fuerza. ¿Qué hacemos con la fuerza? Entonces vamos a revisar algunos principios tanto de fuerza, trabajo, energía y potencia que habíamos dicho que íbamos a tratar de mirar para entender la filosofía de esta cosa. Fuerza, muchos hacen así, signo de fuerza, ¿verdad? Fuerza. Trabajo es aplicar la fuerza, ¿verdad? Es aplicar la fuerza. Es decir, la fuerza, una masa y genera un desplazamiento, ¿verdad? Digamos, la fuerza genera desplazamiento. Dependiendo del tamaño de la masa y la velocidad que adquiere cuando le pega la fuerza, es decir, todo el trabajo se transmite en energía, se va a generar y se va a poder calcular la velocidad con que se mueve a quien chocaron. ¿Bien? Hay más de la puerta, entraron. Entonces veamos, nuestro objetivo es saber plantear problemas y obtener una metodología para poder resolver. Eso. Entonces, por allí tenemos, interrumpo porque tengo que mirar hacia el lado, que hay estudiantes esperando en la sala de espera que le llaman. ¿Ya? Entonces, definirá, escribirá fórmulas matemáticas para fuerza, trabajo, energía, cinética, etc. Aplicará los conceptos de fuerza, trabajo, los aplica. ¿Verdad? Los aplica. Analizará y aplicará sus conocimientos sobre las relaciones entre trabajo, energía, potencia. Analizará y aplicará conocimientos al principio de conservación de la energía. Es lo más fundamental que hay. A eso tienen que prestarle mucho ojo. Y determinará la potencia de un sistema. Y la potencia está en función de quién es más grande, quién dura más tiempo haciendo la pega. Eso es el sinónimo de potencia. ¿Quién hace más trabajo en menos tiempo? No el que come más, el que hace más trabajo. Veamos. Allí tenemos algunas cositas, ¿verdad? A manera de introducción. Aquí tenemos tensores. Fíjense que cuando las masas están abajo, esto está ahí y después cuando la cuelgan se corre. Entonces tenemos una situación inicial y una situación final. Pero lo que tenemos que hacer acá es fijarnos sobre quién vamos a hacer el estudio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gráfico de cuerpo libre? Eso es la clave de todo. Estamos hablando de conceptos, primera ley, segunda ley, tercera ley, que están acá. Están aquí. Entonces aquí aplicamos fuerza, sube, es 1, tensión igual mg. Lo voy a ir haciendo porque yo me encuentro como si estuviera repitiendo, pero mejor
coloco el lápiz. Esta fuerza tira hacia abajo, esta sube. Por lo tanto, acá tengo una fuerza en el diagrama que tira hacia arriba. ¿Ah? Tira hacia arriba. ¿Cuánto vale esta fuerza que tira hacia abajo? F. Por lo tanto, aquí tengo F porque en los tensores, ¿verdad?, se transmite la fuerza. Hacia arriba tenemos F. Y hacia abajo tenemos el peso. Ahí está listo el cuadro, ¿verdad?, de cuerpo libre. Entonces, el peso, este M por G, tiene que ser igual a SF. Entonces tiene que ser igual a F. Ahí está planteado, ¿verdad?, el balance de ecuaciones. Y acá, veamos en este otro que está al lado derecho. Me voy a colocar acá en la esquina. Aquí tiene un peso. Diagrama cuerpo libre, ¿verdad? Peso. Tiene una normal que dijimos perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces acá tenemos la normal. ¿Qué más? Como está tirando hacia arriba, tenemos la fuerza de este caballero, que se transmite por la cuerda. Por lo tanto, aquí tenemos la fuerza que está acá, esta, que tira el caballero, es la misma que está tirando en la dirección de la masa. Y como hay fricción, aquí abajo hay una fuerza debida al roce. Listo, ahí terminamos el cuadro, ¿verdad?, de fuerza. Aquí abajo estaba tomar en cualquier punto. Está el MG, el que está arriba en cualquier punto. Está la normal, eso que pusimos. Está la fuerza que tira el caballero, el F. ¿Ah? Y está la fuerza de roce que se genera aquí abajo. Fuerza de roce. Y como los vectores, ¿verdad?, tienen componentes, porque acá nos dieron un ángulo alfa, ya sabemos que las componentes en X tienen el coseno del ángulo y las componentes en Y tienen el seno del ángulo. Y acá está el principio de acción y reacción. Este caballero quiere empujar ese muro, este caballero que está acá. Pero cuando empuja el muro, como no se mueve, él patina, ¿verdad?, hacia atrás. Patina hacia atrás. No hay fuerza de roce, entonces el caballero se va para atrás. Por lo tanto, la fuerza que él aplica es igual a la fuerza que lo mueve a él hacia atrás, porque él con sus propios brazos se está moviendo hacia atrás. Entonces ahí está el principio de acción y reacción. Y aquí habría que tomar un punto, parar, generar un punto y hacer el cuadro de fuerza. Tensión 1, ya lo vimos, tensión 2, igual al peso. Componente en X, componente en X, de esta componente en Y, ¿verdad? Teníamos componente, ¿verdad?, ahí un tensor, componente de un tensor en X y del otro tensor en Y. Lo mismo del otro, me van a quedar dos vectores en Y, en X1 positivo y el otro negativo. Y ahí va a quedar una recta y es el punto donde va a parar, ¿verdad?, el equilibrio. Ahí paró, ahí está en equilibrio.
Entonces tenemos los dos en Y, el X menos X, y el peso va a ser igual a las dos componentes que hay allí arriba en Y. Eso está un poquitito para ilustrar las tres leyes, acción y reacción. La sumatoria de fuerza en el punto de equilibrio es 0, y cuando hay movimiento, esto cambia y habría que colocar no 0, habría que colocar que la sumatoria de la fuerza es al movimiento final. Este es un resumen de lo que han visto de fuerza, independiente si son circulares, rotativas u otras. ¿Eh? Allí tenemos. ¿Qué significa trabajo? Trabajo, fíjense que ahí esa masita aparece un trabajo. ¿Para allá o para acá? ¿Por qué aparece trabajo? Porque un cuerpo trata de permanecer en reposo, momento de inercia. Pero aquí hay alguien que le aplica una fuerza. Y esa fuerza lo trae hasta acá. Por lo tanto, lo trae de un punto 1 a un punto 2. Distancia. Y tenemos definido el trabajo. Tenemos definido el trabajo que también se le coloca la letra W. Hay que tener cuidado cuando es trabajo y cuando es peso. Entonces le vamos a colocar una T acá abajo. Este es trabajo, es fuerza por desplazamiento. En la misma dirección, porque ambos son vectores. Por lo tanto, siempre el trabajo se calcula en X, en Y y en Z. Por lo tanto, este puede tener un X. D no puede tener Y porque es en la misma dirección. X, Y, y F tiene Y, D tiene Y. Si F tiene Z, D tiene Z. ¿Ah? Y según el enunciado del problema, habrá que ver qué valores tiene. Ahí me aparecen algunos valores, el roce para allá positivo, el roce para acá negativo, la fuerza para allá, etc. Y están calculando un ida y vuelta. Pero es para ilustrar que trabajo, para que haya trabajo tiene que haber movimiento. Entonces tiene que haber una fuerza aplicada, la fuerza debe generar un desplazamiento en la misma distancia, en la misma dirección que aplica la fuerza, y se mueve con la misma componente. Trabajo, fuerza, X por desplazamiento en X. Entonces eso me llama a decir que fuerza en Y por desplazamiento en Y. Y fuerza en Z, eso sacamos, lo concluimos, ¿verdad? Fuerza en Z por el desplazamiento en Z. ¿Está bien? Y como son componentes vectoriales, uno podría ser bien chueco para una prueba. Uno podría colocar el eje X, el eje Y y un eje Z, y como malo de la película, generar componentes del vector. Tiramos un vector fuerza por aquí, pero ahí no se ve nada, no dice nada ese.
¿Ah? Esta es la fuerza que estamos aplicando a un cohete que vamos a tirar a la luna, allá para arriba, o una bala. ¿Ah? Entonces, bajamos, para que tengan una idea, aquí está la proyección del vector, que tiene componente X y tiene componente Y. ¿Está bien? Entonces, F, el vector F, uno podría entregarlo como vector. Entonces vamos a poner que es 2,3,4, por colocar números distintos para que lo vean en el mono. Ese es el vector F, en Newton. Entonces, esta es la componente X. La componente X está acá. Esto vale 2 entonces. La componente Y está acá. Esto entonces vale 3. Y la componente Z, esta que está acá. Componente Z y vale 4. ¿Se dan cuenta? Cada vez que uno tiene un vector puede descomponerlo siempre. Y tenemos que acostumbrarlo, lado adyacente, coseno, lado opuesto, seno, etc. Entonces veamos una aplicación. Acá problemita, ¿verdad? ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 newton al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros cuando la fuerza transmitida por el cable de arrastre forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? Ustedes saben que tenemos un primer pie, una primera, ¿cómo se dice en la hueca? Un primer round, ¿ya? Identificar esquema, concepto, y después decimos vuelta y buscamos el modelo, evaluar y análisis de resultados. Entonces tenemos 2 pies de cueca ahí para calcular. Entonces de este problema partimos con la idea identificar. ¿Qué significaba identificar? Mirar el problema y ver qué nos pide. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Entonces tenemos identificada la pregunta, ¿verdad? Identificada la pregunta. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué trabajo? Dijimos que íbamos a poner una T ahí para no olvidarnos. Entonces pregunta, ¿qué trabajo? Ah, mira, nos están pidiendo trabajo. Y recién en el monito, ¿quién lo genera? Mira, una fuerza de 60 newton. Fuerza igual 60 newton. Ah, pero no me acuerdo yo que trabajo era fuerza por desplazamiento. ¿Y dónde está el desplazamiento? Acá, ahí está el desplazamiento, distancia. ¿Ah? Distancia, desplazamiento. 50 metros. Listo. ¿Qué más? Ah, pero tengamos cuidado. Hay un ángulo. Ah, el carro arrastre. Ah, la dirección de la fuerza. Tiene un 30 grados. Ángulo alfa entonces igual 30 cuadritos. Entonces acá viene ahora nuestro esquema. Y el esquema ahora en este tipo de problemas le llamamos diagrama del cuerpo libre. Entonces, construyamos, hagamos un bonito. Ah, hay un plano inclinado. ¿Verdad? Hay un plano inclinado.
Ya lo hemos visto. Y el plano inclinado se mide respecto de la horizontal. Ahí está el ángulo alfa. Y acá va nuestra carreta. Una alternativa. ¿Verdad? Ah, pero no, nos dijeron que el ángulo que forma la fuerza transmitida, no el camino que recorre. Ah, fíjate. Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos. Porque si seguimos por ahí, no llegamos a la meta. Entonces, ¿qué dice? El carrito acá y la fuerza de 60 newton forma un ángulo, ¿verdad?, de 30 grados con la horizontal. Y este carrito acá tiene un peso mg y tiene el contrario una normal. Listo, ahí generamos el cuadro de fuerza. ¿Nos dan roce? No, significa que por donde va caminando estamos en un sistema idealito, ¿verdad? Roce no hay. El roce, cero. Por lo tanto, toda esta fuerza que tira en la dirección de X, ¿verdad?, toda esta fuerza que va tirando en X, ¿cuánto vale? Dijimos lado adyacente. Acá está lo opuesto, adyacente. Por lo tanto, este lado X vale 60 coseno de 30. Listo. ¿Y eso qué es lo que es? Es la fuerza en la dirección X. ¿Está bien? Conocemos la fuerza. ¿Qué más? Ah, pero dice que parte del punto 1. Vamos a cambiar el color para que no nos quede todo verde. Ah, pero dice parte del punto 1, acá, y llega a un punto 2 por acá llega a un punto 2 en X, y el camino recorrido de aquí hasta acá fue ahí hasta acá, fue 50 metros. Fue 50 metros. Y si recordamos, nos dijeron que trabajo era fuerza por desplazamiento. ¿Se recuerdan? Fuerza por el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 50. ¿Y cuánto es la fuerza? 60 newtons. ¿Y cuánto es el coseno? De 30. Por lo tanto, es fácil evaluar el trabajo, ¿verdad?, es igual a F por X. F es 60 newton, pero estamos hablando en la dirección de X. Coseno, newton es una unidad. 60 newton por coseno, nos dieron el ángulo 30 grados, cerramos paréntesis, por, como vamos a colocar un por aquí
al final, y en la calculadora afecta al coseno, ¿ya? Deberíamos colocar un paréntesis para aclarar que todo esto, que esta es la fuerza en X, ¿ya? Para que nos quede claro que esta es la fuerza en X multiplicado por la distancia, 50 metros. ¿Está bien? Ahí está resuelto el problema. Pero deberíamos nosotros haber seguido los espacios, hacer el esquema, ver el concepto, trabajo. El concepto era, el trabajo corresponde, bla, 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 a, aplicado a la carreta, genera un desplazamiento de 50 metros y según se tira de un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Para que tengamos claro que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces pasemos al segundo pie de cueca, que es este que está acá. Ahí está. Otro problema. Pero ahora suponiendo que sube 30 grados. Se dan cuenta que depende de la interpretación que nosotros hagamos. Ahora identificamos de nuevo concepto de nuevo, esquema de nuevo, ¿verdad? Bueno, son interpretaciones que podemos dar. De todas maneras, debería el enunciado haber dicho el desplazamiento en la dirección de X o el desplazamiento en la dirección, ¿verdad? Subiendo, porque cambia el resultado. Entonces veámoslo así, subiendo, ¿verdad? Entonces tenemos el modelito, identificar. Ya lo habíamos hecho eso. Esquema. Seguimos el esquema del plano inclinado. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de uno al arrastrar un carro por un plano inclinado a través o una distancia de 50 metros. Acá deberíamos haber puesto por un plano para que quede más claro, ¿verdad? Inclinado. ¿Puedes escribir con los ratones? Nada. No, es para que les quede cuando estudien. Plano inclinado. Listo. Y evidentemente, después de identificar, hacemos el esquema. Tenemos la normal, que ya la habíamos dicho, es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Y luego, ¿qué más dijimos? El tiro, la cuerda que va tirando en la dirección de 30 grados, va subiendo el carro ahora, y el peso, que era la masa por la gravedad. Pero como no nos dieron roce, ¿verdad? El concepto para resolver es solo calcular la componente del mg, que es lo único que se lleva al cuerpo hacia atrás. Esta componente respecto del ángulo. No nos olvidemos que también es 30. ¿Ya? También es 30. Por lo tanto, si este es 30, este es el ángulo. ¿Cuál es el ángulo este? Opuesto. Por lo tanto, es seno. Entonces, esta fuerza que hay aquí, que se opone al movimiento, vale mg, que es la hipotenusa que está acá, este mg, la roja, por el seno de 30. Listo, si no hay roce, no hay nada, esta fuerza tiene que ser igual a esta otra. Por lo tanto, P vale este número,
y hay que colocar el signo, porque si este es menos, porque va hacia abajo, a esta tendríamos que colocarle menos porque va hacia abajo, y como la sumatoria de la fuerza es 0, esta más esta es 0. Al despejar nos queda P igual esta para allá y queda positivo. Evaluar. Supone que tenemos que buscar el modelo, meter los datos, buscar las ecuaciones. Estos modelos es lo mismo que ecuaciones. Buscar las ecuaciones que me sirven, las evaluamos y analizamos el resultado. Y eso, si ustedes lo hacen ligerito, ahí está, porque el problema era facilito. El trabajo de A hasta B es igual a la fuerza en la dirección de A y el desplazamiento en la dirección de A, B. Entonces aquí estamos colocando un par de letras, estamos partiendo de A y estamos llegando a B. ¿Estamos bien? Y ese trabajo vale 2600 newton metros, que es evaluar esta ecuación. Porque F de A era el F seno, ¿está? Seno de 30 por los 50 y nos da este, acá está. ¿Bien? Energía. Profe, Energía. ¿Sí? dos cosas. Es que hay gente en la sala de espera y no caché porque el otro ángulo también era 30. Perdón, no te entendí, me puse a mirar las personas que están afuera, que no te había visto. ¿Sí? Dime. Es que no entendí por qué el otro ángulo para sacar la componente de la fuerza opuesta a la P ¿Sí? era 30. Ah, porque era 30. Ujú. Ya. Si este es 30, ¿ya? Si este es 30, tenemos aquí un ángulo recto. ¿Ya? Un ángulo recto. Este es 30. Y este vale 90. Si saco acá, este ángulo no lo he movido. ¿Está bien? No lo he movido. Por lo tanto, vale 60. ¿Está bien? 60. Pero no lo he movido. Cuando saco la componente, voy a cambiar el color del lápiz. Cuando cambio la componente, color rojo. ¿Ya? Cuando cambiamos, calculamos la componente de esto. Ahí vamos, ¿verdad? Estamos buscando ahora este triángulo. Esta es la componente. Eso significa que acá tengo el ángulo recto. ¿Está bien? Acá está el ángulo recto ahora. Como este ángulo no lo he cambiado, este que está aquí es igual a ese. Ah, ya, profe. Perfecto, ya entendí. Es que me había perdido porque se me cortó la señal. Ah, ya. Muchas gracias. Ahora hay que tener cuidado porque yo de flojo pegué el resultado del problema anterior. ¿Ya? Pero aquí la fuerza que va tirando hacia arriba, ¿ya? Es contraria a esta. Pero esta, como el ángulo lo cambiamos aquí abajo, es seno. ¿Ya? Entonces estamos tirando con 60 newton para allá, ¿ya? Y como lo estamos evaluando en X, ¿verdad? Lo pusimos acá. Entonces, ahora sí tengo F en la dirección de X. ¿Sí?
porque acá calculamos el trabajo en el desplazamiento de A a C. Este trabajo de subirlo de aquí para allá es equivalente a traerlo de acá, por acá abajo hasta allá. Entonces, este está caminando los 50 metros por aquí. ¿Ya? Entonces vean ustedes la interpretación cuando camina por X. ¿Ya? Pero el mono que pegamos acá es cuando camina de A hasta B. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y hay que evaluar de A por B. Esto está copiado del problema anterior. Energía, ahí vamos. Energía, tenemos dos energías. La energía cinética y la energía que todo cuerpo tiene por vivir o estar en la Tierra. Esta. Eso significa que si yo acá en el computador coloco acá arriba una pelotita, ahí arriba una pelotita, que tiene una masa M, ¿está bien? Tiene una masa M, ya tiene energía. No hemos hecho nada. Está la pelotita ahí arriba. Vamos a colocar, estaba ahí arriba. Vamos a colocar una base donde estaba. Estaba ahí arriba. Está ahí arriba. Fíjese, el puro hecho de estar esa pelota ahí arriba tiene energía. Si alguien viene pasando por ahí abajo y mira eso, dice, ten cuidado, puede caer en la cabeza. ¿Y por qué hay que tener cuidado que caiga en la cabeza? Porque duele, ¿verdad? Vamos a suponer que es de cemento esa cosa. Duele. ¿Por qué duele? Porque tiene energía. Tiene energía. ¿Y quién se la dio? Uno podría decir, ¿quién le dio energía? No nos olvidemos que acá esa masa, por el solo hecho de estar allí, tiene una fuerza, ¿verdad? Que va hacia abajo. Y esa fuerza es el peso. No nos olvidemos que el peso es una fuerza, no es masa. Entonces, como tenemos una fuerza, cuando esto cae, ¿verdad? Hace mover la masa. Por lo tanto, está realizando un trabajo, fuerza por desplazamiento. Y la fuerza es el peso. Y el desplazamiento es h. Entonces, ahí decimos, y como el peso vale mg, y el trabajo para ir de allá arriba a abajo vale la fuerza por el desplazamiento, el trabajo entonces en la caída es la fuerza, que es equivalente al peso, m por g, y la distancia es h. Ese trabajo, ¿verdad? Pero como no es una fuerza que estemos aplicando nosotros, eso nos entrega la gravedad de la Tierra, se le puso energía potencial. Todo cuerpo que está elevado a una altura tiene energía potencial, en definitiva, se puede caer. De aquí sacamos entonces que si el trabajo está medido en Joule, esta energía potencial, como son iguales, también está medido en Joule. Entonces, aquí arriba, todo cuerpo que tiene una masa, que está actuando la gravedad y está a una altura h, tiene desde ya regalada dentro de su bolsillo una energía
potencial. Si no, coloquen cualquier cosa arriba del techo, un ladrillo, y se ponen abajo. Y ahí van a ver qué es lo que es la energía potencial. Le preguntan después al malogrado. Pero cuando llega abajo, se acabó la energía potencial. Cuando llega al suelo. Y la energía no se pierde. Es conservativa. Entonces, cuando llega al piso, toda la energía potencial se viene gastando en la medida que va cayendo y lo gana la energía cinética, que dice que la masa que viene cayendo al cuadrado medio, por la velocidad final en la caída, porque la velocidad inicial es 0, al cuadrado es el valor que adquiere esta pelota cuando llegó acá al final. Por lo tanto, toda la energía potencial se transforma en energía cinética, toda. Entonces podemos decir que en sistemas conservativos, la energía potencial que está ahí arriba a velocidad 0 se transforma en energía cinética, con la velocidad final de la caída. ¿Está bien? Entonces, eso es solo por el principio de conservación de la energía. Toda la energía potencial que tiene un cuerpo, que uno tiene en suspensión, ¿ah? El cuerpo que uno tiene en suspensión, esto, tiene una energía potencial que si lo dejamos caer, se transforma en energía cinética. Entonces, la velocidad que terminó, es la que pusimos ahí abajo, y toda la energía potencial se transforma en energía cinética. Como la energía potencial no tiene movimiento, solo hay que conocer la masa, es fácil calcular la velocidad, porque de la igualdad que teníamos, voy a anotar acá arriba, de la igualdad del principio de conservación, un medio de la masa que aterrizó en el suelo, que cayó, ¿verdad? Que es la masa final respecto de una inicial que viene de allá arriba, y por el principio de conservación es igual, ¿verdad?, a la caída. Y acá evidentemente estamos hablando de la misma masa. Pelota que cayó, pelota que partió. Si despejamos, me queda B final con que llegó al suelo. Si alguien se cae, puede calcular qué velocidad tiene cuando llegó al suelo. Es G por H. Hay que llevarse este 2 para el otro lado. 2 ahí. Y como estaba al cuadrado, hay que extraer raíz. Entonces la velocidad final de alguien que se cae, ¿verdad?, no depende de la masa. Es 2 veces el valor de la gravedad multiplicado por el alto de la escalera donde me caí. Me subí a una escalera que tenía 3 metros y me caí. ¿Con qué velocidad llegué al suelo? Con la módica suma de la raíz cuadrada de 2G por H. ¿Está bien? Y eso resulta del principio de conservación de la energía. Podemos evaluar, ¿verdad?, la velocidad de caída de cualquier objeto. Y fíjense que depende de la gravedad y de la altura. Generalmente para alturas pequeñas, la gravedad nosotros la consideramos constante. Pero si viene cayendo un cuerpo de allá muy arriba, no se olviden que la gravedad después de una cierta altura ya no está. Ya los cuerpos no caen a la Tierra. Pero si llega a caer
la velocidad con que va a llegar abajo va a ser terrible, porque la altura va a ser grande y la gravedad va aumentando en la medida que baja. De allí las preocupaciones que hay con las famosas chatarras espaciales que caen de muy arriba y la energía que traen debido a la velocidad es grandota, incluso se queman, felizmente antes de llegar abajo. Profe, ¿Sí? entonces, si en un caso hipotético, si yo dejo caer un objeto desde una gran altura, digamos desde el monte Everest, en caída ¿Ya? libre, toda la energía cinética que tuvo el objeto durante el viaje es equivalente a la energía potencial que tenía en la altura máxima. Correcto, correcto, en el caso ideal. No, y acá te voy a hacer un monico. Si este es el monte Everest, ¿ya? Y acá vamos a colocar el nivel del mar. ¿Está bien? Acá colocamos el nivel del mar y colocamos los 8.000 y tantos metros que tiene el monte para allá arriba. Entonces acá colocamos una raya, ¿verdad? Para la suma, tendríamos que hacer un hoyo para transformar toda la energía potencial que hay arriba a esta altura. ¿Ya? Y acá vamos a colocar la pelotita que estamos jugando. ¿Está bien? Pero ahí estamos en un caso idealito, ¿verdad? No hay roce. Por lo tanto, aquí uno debería colocar, pero como no estamos en esta materia, estamos introduciendo, deberíamos colocar acá fuerza neta. Porque esto va a venir cayendo por acá y trae dos fuerzas. Trae la fuerza que viene cayendo, que es la que calculamos, el M por G. Pero no nos olvidemos, vamos a suponerle, vamos a sacar este pedazo al monte y no nos olvidemos que acá hay aire. Y el aire genera una fuerza de roce. Entonces ya tenemos una fuerza neta. Si esta es la fuerza de roce del aire, ¿verdad? La fuerza con que viene cayendo ya no es mg, es mg menos la fuerza de fricción del aire. Pero el aire está compuesto, el aire tiene humedad, menos la fuerza de fricción que genera la humedad, la neblina, ¿ya? La nube, menos fuerzas ascensionales del aire hacia arriba caliente, porque el aire sube, la chimenea sube, ¿verdad? Bueno, las ecuaciones se empiezan a agrandar, pero hipotéticamente, si no existen fuerzas que se opongan al movimiento, la energía potencial a esta altura, mg por h, debe ser igual a la energía cinética cuando se aterriza acá en el suelo a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Buena tu reflexión, ¿ya? Salvo que en este ramo de física no estamos viendo la ingeniería. La ingeniería se preocupa de todos los tensores, se llaman esto, el tensor del aire, el tensor de la humedad, el tensor de la temperatura, todos los fenómenos que intervienen realmente en un fenómeno. En física vemos todo como idealito. Esa es la diferencia que hay entre la física y la ingeniería. Por eso la física es la base de la ingeniería. Porque la ingeniería requiere muchos más antecedentes para calcular cosas. Bien, entonces, cuando calculamos a nivel de un tramo, es decir, traemos energía cinética, supongamos venimos cayendo. Partimos de la velocidad cero. ¿Ah? Y un paparazzi quiere sacarle una foto a alguien que viene pasando por acá, velocidad inicial, cero le colocamos muchas veces, y cuando aterriza en el suelo, velocidad final.
entonces quiere calibrar, ¿verdad? Quiere calibrar tu máquina fotográfica. ¿Está bien? Para calcular la velocidad, el trabajo, lo que se quiera. Entonces hay que calcular la velocidad ahí y la velocidad acá. Pero también, como hay un desplazamiento en la altura de la ventana, hay un trabajo. Pero también es una energía, porque como es energía cinética, energía potencial, si hay diferencia en la energía cinética y hay conservación de la energía, no hay roce, no hay nada de lo que vimos acá, nada de esto, nada, esto va a ser igual a ¿qué? A mg cuando pasa por h 1, llamémosle, menos el final menos inicial. Cuando llega al suelo, menos cuando pasó por el borde de la ventana de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos condición inicial, condición final, igual. Porque si paso el mg en H1 y paso el otro en H2, me va a quedar la energía total en un lado, consuma, va a ser igual a la energía total al otro lado, consuma. Eso es lo básico que tienen que aprender a manejar. En cualquier momento, uno para sacarse el poncho, uno recurre a la conservación de la energía. Por ejemplo, como yo no tengo la velocidad, recurro a esto. Y de acá saco números que paso después para allá. ¿Está bien? Entonces, el manejo para resolver problemas está en tener más o menos, yo diría, bastante claro los conceptos, porque uno después que llega al modelo lo elige bien, ya el resto que viene es matemática, no tiene nada que ver con la interpretación física, solamente matemática. Por ejemplo, yo le explicaba, yo tengo esto, ¿verdad? Que tiene acá un explosivo. Vamos a colocar trotil. Si el trotil, o pólvora mejor, en las películas lo han visto, en Django no perdona, pólvora. Si yo tiro la pólvora en el suelo y voy haciendo una línea con la pólvora, una línea con la pólvora, y coloco el tarro por allá, ¿verdad? Con lo que quedó. Prendo un fósforo al inicio. Empieza a caminar la llama, ¿verdad? Por lo tanto, la llama lleva una velocidad. Lleva una velocidad. ¿Está bien? Se demora. Pero si yo le coloco aquí una mecha, estoy quemando toda la masa, toda esta masa que hay ahí, toda la masa que hay en esta, ¿verdad? Toda la masa, quemarla, la velocidad va a hacerse cero, ¿verdad? Atiende a cero. Por lo tanto, la energía se disipa, ¡puf! Y a eso se le llama potencia. Es en el tiempo que gasto la energía. Por ejemplo, un carro de carrera gasta más energía en menos tiempo que un auto convencional. Por lo tanto, es más potente. Gasta mucha energía, miles y miles de litros de gasolina, vamos a exagerar, en un corto tiempo. Mientras que en un auto tradicional, esos miles y miles de consumo de gasolina me va a durar todo el año. Entonces, la potencia se define como el gasto de energía por unidad de tiempo. Si yo prendo una vela, se va a demorar 2 horas, 3 horas en gastarse. ¿Ya? Pero si esa la quemo
en un segundo es explosivo. Por ejemplo, la pólvora, si la colocamos como línea, se va quemando la mecha, no es explosivo. Pero si la encerramos, la dejamos toda y la quemamos en un corto tiempo, es una bomba. ¿Ah? Ese es el concepto de energía que viene después a hacer potencia. ¿Quién es más potente? Por ejemplo, el que pega más combos en menos tiempo. Porque si hay uno, dicen, oh, ese es relento, el jugador de la pelota es relento, ¿verdad? Porque buscamos al que gaste más energía en menor tiempo en alcanzar la pelota. Por lo tanto, estos conceptos están aplicados en toda la vida cotidiana, ¿ya? Y no hay que tenerle miedo, es un número, un medio de m por v cuadrado, y cuál es el u, ese es cuando terminó. Y el otro es cuando partió, saco la diferencia, por la energía es fácil. Hay que mirarlo con una perspectiva como cuando uno pica, por decir algo, lechuga. O estamos haciendo una carbonada, pescamos la carne, ¿verdad? La echamos a cocer, las papas un poco más después, el zapallo casi al final, porque si no nos va a quedar puré al lado de la carne. Entonces hay una secuencia lógica y que esa tiene que aprenderlo uno. Si una bicicleta atropella a alguien, es muy probable que no pase nada, pero si me atropella un camión que viene cargado con 30 toneladas, a lo mejor alguien queda como estampilla, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que hay que tener en la mente y estar manejando cuando uno mira para allá, mira para acá, y eso se hace solamente con cambiar la actitud de mirar, ¿ya? La actitud de cómo hacerlo. ¿Está bien? Entonces es muy necesario que en el estudio no se dediquen solo a resolver problemas. Lean el enunciado, interprétenlo, después vean las ecuaciones que hay, anótenlas en un cuaderno de apunte. Para resolver problemas de este tipo se usan estas ecuaciones, para resolver problemas de este tipo las ecuaciones. Pero ustedes tienen que saber qué tipo es el problema. Es el que hay que saber seleccionar para llegar a la ecuación correcta que necesito. ¿Mm? Dudas, pueden abrir el micrófono y preguntar. ¿Ah? Estamos en clases de tipo tutoriales informales en donde nos conviene, ¿verdad?, generar diálogo para poder ir entendiendo. Acá tenemos un problema. Calcule la energía cinética de un auto de este peso en instante en que su velocidad vale 60. Ahí colocamos un problema de tipo rápido, sencillo, para que se acostumbren. No es que sean difíciles, porque identificar, calcule la energía. Y el problema dice además, calcule la energía cinética. Y entonces identificamos la pregunta, energía cinética. Listo. ¿Qué más me dieron? La masa del auto. 3.200 kilogramos. Estoy identificando lo que tiene el enunciado. ¿Y qué más dice? Cuando la velocidad es 60 metros por segundo. A manera de ejemplo, ¿qué pasa si no hubieran escrito, me demoro en cambiar el lápiz, así que me quedo pegado en la conversación, ¿ya? Ahí estamos. ¿Qué pasa si no hubiesen escrito la palabra cinética? Alguien podría decir con estos datos que están aquí, no sabemos qué energía es, pero me dieron la masa, la velocidad. Alguien podría decir que me están preguntando por la energía potencial, si tiene claro el concepto, porque la energía potencial es de caída. La energía potencial involucra G, involucra la altura. Por lo tanto, este enunciado
no corresponde a energía potencial. Por lo tanto, estaba de más haber dicho cinética. Porque con los puros datos, ¿verdad? Si me hago un esquema, un auto lleva una velocidad y tiene una masa. Y vamos a suponer que va por la carretera. No tiene nada que ver con altura. Nada. Por lo tanto, la energía potencial excluida de inmediato. Entonces, el mismo esquema, los datos y el esquema que hacemos, ¿verdad?, nos dice inmediatamente, cuidado con el concepto. El concepto es energía cinética. Eso es lo importante de leer el problema. Saber en qué parte del cuaderno lo voy a abrir. Voy a suponer que a ustedes le dejan abrir el cuaderno, tienen todos los apuntes y le dan este problema. ¿Qué problema tiene masa? Uno busca en hojas para acá, hojas para allá y rapidito van a llegar a concluir que le están preguntando por la energía cinética. Por lo tanto, el modelo, si sigo yo acá al lado, ¿verdad?, el modelo vale 1/2 mv². Evaluar, ¿verdad? Entonces es 1/2 de la masa 3200 kilogramos multiplicado, como está toda la unidad del sistema internacional, no importa colocar las unidades, multiplicado por 60. Listo. El resultado, 3200 dividido por 2 multiplicado por 60, hay que pescar la calculadora. Pero el mismo recorrido de las preguntas, identificar esquema, concepto, modelo, evaluar, análisis, resultados, me lleva solito a resolver un problema. Siguiente. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de elevaciones. ¿Qué fuerza interviene en la elevación? Cualquier elevación, la fuerza que interviene, ¿cómo se llama? mg. En todas. Y si conocemos la altura, la energía potencial. Cuando llega acá abajo, tenemos la fuerza de partida. Por H, dijimos, es el trabajo también. Fuerza por desplazamiento era trabajo, no es lo mismo. Llegó acá abajo. ¿Cuál es la energía? Es 1/2 mv². Y si ustedes miran estos monos, uno se da cuenta entonces cuál es la función del martillo. Porque ahí la grúa sube y deja caer la masa sobre, ¿verdad?, el pilar que hay ahí. Está hincando, se dice, un pilar. Eso es lo que se hace en los muelles. Se hinca un pilar y después se construye la línea negra esa, la plataforma, para hacer un muelle. Pero eso en definitiva es un martillo gigante. Cuando usted martilla un clavo, es una masa, esta, que tiene un mango, ¿verdad? Es una masa que tiene un mango. Es un martillo y lo usamos para enterrar clavos. Entonces esto es un clavo ahora. ¿Verdad? Ahí está la cabeza del clavo. Entonces el martillo transforma la energía potencial en energía cinética. O una energía cinética inicial, porque uno le da velocidad, estaba en 0. El martillo cuando parte está en 0. Y uno le da, excepto el caso de cortar leña, porque hay personas que le dan vuelta, ¿verdad?, y después cortan el palo.
también el que lanza la bala. Da vuelta primero, da vuelta, da vuelta, da vuelta y después la suelta. Entonces está usando la velocidad angular. Entonces ahí hay otras formas de cálculo. Pero, resumiendo, energía potencial mg por h. Siempre y no hay que darle vuelta. Hay que saber utilizarlo nomás. Una masa se sube hasta una cierta altura, se deja caer, entonces tenemos dos alternativas. Calcular la energía potencial que tiene esa masa guardada, porque todavía no la entrega, está guardada, por eso se llama potencial. La tiene en el bolsillo. Es como tener plata en el bolsillo. Por lo tanto, las personas amarrete que se dicen, tienen mucha energía potencial en el bolsillo. Y el que sale de carrete, porque tiene una cierta velocidad, tiene que gastar energía potencial para poder salir velocidad de carrete. Se dan cuenta que se aplica en todo. En todo. No hay cosa que uno no pueda asignarle las componentes que se tiene. Lo que sí estamos tratando de hacer es orientar los ejercicios a las competencias de salida de la carrera de ustedes. ¿Sí? Estamos ensayando bastante en eso para ir modificando los planes y programas para no fatigar tanto con ecuaciones y con números sin tener, ¿verdad? Hoy día le pusimos en la clase una pierna de alguien que está ingresado para que vean que las plomadas que colocan los técnicos, los tecnólogos médicos o que colocan los médicos o los traumatólogos no son al lote, están calculados. ¿Sí? Siguiente. Y ahí les puso un montón de ejercicios para que puedan hacer, ¿ah? Y no se aburran en la casa. Total, las mamás nunca mandan a hacer nada, uno está ahí nomás y ve. Pero estoy seguro que le cambiaron el nombre, ustedes se llaman Aike. Desde que pasó y tenemos, ¿verdad?, cuarentena, todos ustedes se llaman Aike. Hay que recoger las cosas, hay que mover allá, hay que ir a recoger las hojas, hay que. Bonito, ¿eh? No sabía yo. Allí tenemos otra forma de energía, ¿verdad?, cinética, que es transformar la masa partido por la gravedad, ¿verdad? Es decir, esta ecuación que está aquí, uno la puede complicar un poquito más. Esta era la energía cinética. En algunos libros le colocan K. ¿Ya? Esta es la energía cinética. Un medio mv cuadrado, dijimos, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos que la energía potencial es mg por h, o que el peso es el peso de la caída, ¿verdad? Era m por g, la energía potencial es por h, ¿verdad?, por g. Si despejo m, si despejamos m, se ve facilito, ¿verdad? Esto es matemática de no sé de qué año, ya ni me acuerdo yo. M va a ser W, peso, no nos olvidamos que esto es el peso, partido por G. Entonces, si no tengo la masa y tengo el peso, porque no nos olvidemos que la masa es distinta de peso. ¿Está bien? Distinta de peso. Lamentablemente, ambas le llaman kilogramos. Algunos dicen kilogramo masa, esta que está acá, y a esa que está allá le llaman kilogramo peso o kilogramo fuerza. Y la diferencia es 10 veces. Si G es 10, ¿verdad? 10 veces la masa es el peso. Por lo tanto, si uno pesa 70 kilos, la masa es 7 kilos. Por lo tanto, peso
a manera de ejemplo, si esto es 70 y G vale 10, 9,8, ¿verdad? Coloquémosle 10. Resulta que la masa 70 dividido por 10, 7. Entonces, 70 kilogramos de peso, son 10 veces más grandes que el kilogramo de masa, de la masa. ¿Ya? Si me preguntan a mí, voy a suponer que peso 70 kilos. ¿Qué masa tiene? 7 kilos. ¿Cuánto pesa? 70 kilos. ¿Se dieron cuenta que es distinto? Por lo tanto, la masa es distinta que peso. Entonces, si nos dan el peso y no la masa, en nuestra ecuación, ¿está bien? En nuestra ecuación, si no tenemos la masa, sí podemos tener el peso. Y G se conoce. Entonces, siempre hay que estar vivo el ojo, o me dieron masa, ecuación de acá, o me dieron peso, ecuación de acá. Se dan cuenta que los modelitos cambian, pero el concepto a uno lo lleva a cambiar de inmediato. Y así hacemos bastantes observaciones. Energía. Se dan cuenta que aquí nosotros la vimos recién como energía potencial. Y le pusimos energía, hay que tener cuidado con los libros, el Sengel usa U. Energía potencial. Esto lo saqué del Sengel, del libro Sengel. ¿Ven? G de gato, E, L. El libro Física de Sengel. ¿Ya? La energía potencial nosotros dijimos la masa por la gravedad por H. Pero cuando despejamos la ecuación del trabajo, esto que estaba acá, mg, era el peso. Peso. ¿Tá? W de peso. Peso. Entonces nosotros podemos llevar y escribir peso. Entonces, ¿cuál es la energía potencial de alguien que pesa un nadador? Vamos a colocar la energía potencial de un nadador que se tira de la cimbra en la piscina, se tira de un cierto H. Entonces allí va el peso, los 70 kilos de peso. Kilogramos, peso. No es kilogramo masa, ¿ah? Kilogramo de peso. 70 kilos de peso se tiran las cimbras olímpicas, no sé cuántos metros tienen. Supongamos que son para jugar al número cerrado, supongamos que son 100 metros, 12, no sé cuánto es, metros. Entonces la energía potencial nos va a dar un valor de 70 por 10 son 700. 700, ¿verdad? ¿Cuánto? Kilogramos, fuerza, por la masa, eso es Joule. Porque el peso ya está multiplicado G por M y por H, y dijimos que el trabajo es lo mismo que la energía. Esto se llama entonces J, Joule. ¿Estamos claros?
Y así podemos seguir indagando y caminando y nos vamos a dar cuenta que aplicando definiciones podemos ir resolviendo todo. Entonces, estos cartelitos que tengo yo allí, que puse expresamente, son el torpeo. Por ejemplo, trabajo neto, ¿cómo se calcula cuando hay cambio de velocidad? Ah, mira, trabajo neto, fuerza por desplazamiento, es la energía cinética al final menos la energía cinética inicial. Listo, ya me la aprendí. Y la pego, ¿verdad? Y así uno puede irse haciendo un torpeo, ¿verdad? Con las ecuaciones. Conservación de la masa incluida, la fricción, la conservación de la energía mecánica sin fricción, la potencia, decía que es el trabajo gastado en menos tiempo, si es el trabajo también es la energía, porque F por X ya lo vimos que era energía. Y es la velocidad de explosión, la velocidad de un explosivo, la onda sonora del explosivo, que se gasta en menor tiempo. Es decir, la potencia, si yo achico el T, para un mismo trabajo, es más potente. Coloquemos, descargar un camión, 80 sacos papas. ¿Quién es más potente? El que descarga los 80 sacos, porque aquí van a ver un número, que es verdad que es un puntito tan chiquitito, que anda en cualquier parte de la pizarra y uno no sabe dónde está, ya está. Entonces, este trabajo, ¿verdad?, es la masa de 80 sacos. ¿Ya? 80 sacos. Para descargar un camión. En definitiva, es fuerza por desplazamiento para bajar cada saco del camión en el tiempo. Entonces, una persona baja los 80 sacos toda la mañana. Toda la mañana vamos a poner de 8 a 12, 4 horas. 4 horas. Entonces, si divido por 4 horas, en segundo, lo que sea, después en la unidad, va a haber acá una unidad de potencia. Pero viene otra persona, otro cargador, contratamos otro cargador y se demora 1 hora. Entonces, de aquí sale el sentido de potencia. ¿Quién es más potente? ¿El que se demoró 4 horas o el que se demoró 1 hora? Porque el que se demoró 4 horas dividido tiene una potencia 80 dividido por 4, 20. Tiene una potencia de 20. Mientras que el que se demoró 1 hora tiene una potencia de 80. Por lo tanto, la potencia influye, para un mismo trabajo, influye en el tiempo que se hace. ¿Bien? En el tiempo que se hace. Por eso que los autos que son más potentes consumen 80 litros en 1 hora, mientras que el menos potente consume 20 litros en 1 hora. Ahí viene. Lo está diciendo la ecuacioncita esa que está allí. Juventud. Gracias por su atención. Su asistencia significa que usted tiene ganas de aprender y colóquele tinta porque el ramo es fácil. Es solo de dedicación. Solo de parar la antenita y leer muy bien, y hay algunas cosas que necesariamente hay que memorizar. ¿Ya? Pero ahora, como estamos online, las ecuaciones a lo mejor uno las puede andar trayendo ya no en el torpeo escondido, sino el torpeo encima de la mesa. ¿Ya? Total, habrá que diseñar preguntas de tal manera de comprensión, de preguntas que ustedes puedan interpretar lo que están haciendo. Por allí, generalmente en las pruebas estamos incluyendo preguntas de tal manera de poder en los seminarios asistirlos a ustedes y en las tutorías, ¿verdad?, irle entregando herramientas que estamos entendiendo les hacen falta. Así que traten de mantener la asistencia, que creo que es bastante necesario cuando analizamos
paso a paso lo que debemos estudiar. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, que el cuidado de ustedes rebota en la familia. Ustedes son responsables, ¿verdad? Toda vez que pasan la puerta de la casa. Y no olvidar que no se puede salir solo como fin de semana, carrete online, copete virtual. ¿Está bien? Ni el olor siquiera. Ya, que les vaya bonito. Nos vemos. Gracias por su atención. Oye, me dijeron, no lo escuché nunca. Están cansados, mañana estuvieron física todo el día. Todo el día tuvieron. Sí, voy a subir todos los cursos por PTT. ¿Ya? Voy a subir los PTT, voy a subir los videos. Esas dos cosas voy a subir. Voy a hacer un resumen este fin de semana para subirles todo. Tengan la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos.